los hermanitos. Les decía yo, justo el día de hoy vamos a trabajar con Imantli y Nautet, ¿no? Ya este trabajo, este pequeño trabajo, se los envié a ustedes precisamente en el grupo de Temachtilistli Huehuete Color, ¿no? En donde ustedes podrán leer o enriquecer, se los envío en PDF y en Word, ¿no? Con la intención de que ustedes puedan enriquecerlo si gustan o puedan modificarle todo lo que ustedes quieran, este trabajo que estamos haciendo, ¿no? Miren, la clase pasada veíamos nosotros, precisamente, Imantli y Nautet. ¿Cuál era la concepción de que él era el Nautet e Imantli? Dice Imantli, acuérdense que Imantli es como la hora en que nacemos, como en ese momento del portal por donde nosotros, pues nuestra madre nos trae a este plano terrenal, porque les decía yo que nuestra vida inicia desde el momento de la concepción, ¿no? Desde el momento que el espermatozoide se une con el óvulo, ya empezamos a vibrar nosotros. Y tardamos dentro de nuestra madre, ¿verdad? Dentro de nuestra mamá, los 260 días que implica los 9 meses, ¿no? A todo esto, entonces decíamos y platicábamos el Nautet como el cuarto de hora, que es de 18 minutos, y Kawi Tlacatilisli, que es Kawi Tlacatilisli en hora y cuarto de hora en el nacimiento, ¿no? En ese plano lo vamos a poner. ¿Por qué? Por eso con esto reafirmamos la gran importancia es que nosotros podamos, ¿verdad? Podamos dar, dar la importancia cuando sacamos el tonal. Muchos de nosotros dicen, no, pues es que yo no me acuerdo de la hora en que nací o en qué hora yo puedo, este, puedo darle a usted, ¿no? Porque en mi caso, hemos tenido a compañeros contemporáneos, un poquito más de edad que su servidor, me han dicho, oiga, pero a mí nomás me dijo mi mamá que yo nací cuando estaban cantando los gallos. Ay, caramba, ¿no? ¿Cómo a qué hora? Yo, ¿en qué mes naciste? No, pues yo nací cuando floreaban las flores, ¿no? Puede ser que en Tlaxochimaco, ¿no? Entonces, todo eso es importante. El portal de llegada a este plano existencial. ¿Cuál es ese portal? ¿No? A veces, fíjense que a veces queremos hacer muy, muy académico, queremos hacer muy científico y todo, algunas cosas, pero el principal portal por donde llegamos nosotros es a través de nuestra mamá, a través de nuestra madre. Ella es nuestro portal, ¿sí? Para llegar a este plano, ¿no? Por eso es que nuestros abuelos, nuestros ancestros, las consideraban a nuestras mamás, a las mujeres que daban a la luz a un hijo, como esas grandes guerreras, ¿no? Como esas grandes guerreras que están dispuestos y puestos de dar la vida por nosotros, sus hijos, ¿sí? Porque ellas, las mujeres, ofrendan su vida para dar una vida más. ¿Eh? Son guerreras, son valientes, pero una de las cualidades que debemos de comprender y entender de manera espiritual, de manera cognitiva, si ustedes lo quieren ver,
de manera emocional, energética. Decíamos que tonal, tonal quiere decir tu luz, tu brillo. Cada uno de nosotros tiene un tonal, un brillo especial para cada uno. Pero es importante también entender que no tan solo tenemos nuestro brillo, nuestra luz, también tenemos nuestra parte oscura. ¿Sí? Entendido todo esto, este es nuestro Tezcatlipoca. Todos, absolutamente todos, tenemos nuestro Tezcatlipoca, nuestro yo interno. Por lo tanto, entonces podemos entender que el portal por donde nacemos es a través de nuestra madre. La oscuridad, no, en donde nosotros estamos, en el vientre de nuestra mamá, es oscuro. Entonces, también Tezcatlipoca representa ese vientre de nuestra mamá, ese lugar oscuro interno. Y por eso en este portal, y aquí nos lo muestran en la Moshri Borgia, este portal está lleno de energías, ¿no? De los 20 tonalti, ¿sí? Esa es la energía, ese es el portal, ese es el espejo por donde nosotros llegamos. Él es el que nos asigna nuestro tonal por la hora en que llegamos. Dicho lo anterior, aquí está, miren. Aquí yo les presento, permítanme disminuir el zoom. Muy bien. Tenemos aquí el primer imantli. Lo único que cambia, hermanitos, lo único que cambia aquí es la hora. Para el año Tochli, para el año Akat, o así como nos lo muestra como Shiwit Tochli, Shiwit Akat, Shiwit Tekpat, Shiwit Kali, son los mismos Nautet, los mismos cuarto de hora y los mismos Imantli. El día de hoy vamos a tratar de administrar nuestro tiempo para para poder ver los primeros imantli, las primeras 5 teotzin, 5 energías sagradas que nos ayudan a, a potencializar, a abrir, a disciplinar nuestro tercer ojo, nuestra intuición, nuestra percepción. Son 5. Los otros 5 nos dan otra cualidad, nos dan otro empoderamiento en el cual nosotros podemos trabajar. ¿Sí? El primero, centeo. ¿Pero por qué tiene que ser centeo? Es el sustento, ¿verdad? Es el primer imantli. Este yo le puse. Este yo le puse, el del primer imantli. En el Amoshli Borgia no trae nada de grafías grecolatinas. Está, no. Él es centeot, hermanitos. ¿Y cómo lo identificamos este centeot? ¿Cómo? Por las mazorquitas que tiene en la cabeza. Chéquenle ustedes, ¿no? Son estas mazorcas de los 4 colores, de los 4 rumbos, ¿sí? Y este centeot está sentadito en su taburete, un pequeño taburete que está hecho de piel de ocelot. ¿Y quién es ocelot? Es un nahual de Tezcatlipoca, es una advocación de Tezcatlipoca. El ocelot es un animalito nocturno, ¿sí? Ahora bien, nuestro gran señor Centeot, que representa el generador del sustento, Centeot, cuando hablamos de sustento, les decía yo, vamos a hablar de
el sustento alimenticio, del sustento espiritual, del sustento emocional, del sustento intuitivo y perceptivo. Vaya, la palabra sustento se refiere a toda esa parte integral, ¿sí? Es esa parte integral en donde nosotros podemos percibir. Ahora, este imantli es este que está aquí, es la hora en que nacemos. Para los que nacieron en el año Tochli, de 6:45 a 7:57, corresponde este imantli de centeo. Para los que nacieron en el año Akach, es de 12:45 del mediodía a 13:57 horas, o sea, la 1:57 de la tarde. Recuerden que para los años Zakat empieza el día a las 12:45. Para los años Tochli empieza el año a las 6:45 de la mañana. Para los años Tecpat inicia el día, el tonali, a las 18:45. Este 18:45 a las 6:45 de la tarde, ¿sí? Y termina a las 19:57 horas. Para los años, ese es el que nos está rigiendo este año, es del año Tecpat. Por eso inicia la energía a las 6:45. Y el día de hoy, en estos momentos, ¿alguien me puede decir qué energía está vibrando en este momento? Hermanitos. Miquistli. ¿Qué? Miquistli. Pero ¿cuál sería su numeral, hermanita? Macuili, ¿no? Macuili. ¿Macuili? Sí, Me parece. Déjame checar, pero sí. Willy Mikiski. ¿Es Macuili? Sí, Sí, Macuili. La energía precisamente de Miquistli. Ajá. Y esta imagen se los enviamos, hace ratito se los envié, a ver, déjame ver, aquí está. Se los acabo de enviar. Precisamente hoy estamos a Macuili Miquistli, ciertamente como dicen los hermanitos. De ese Miquistli, de esa muerte. Ahora bien, inició a las 6:45. Ahora, de esta parte que nosotros vamos a trabajar, en la hora y en el minuto en que inicia, debemos de tener muy en cuenta todo eso, ¿sí? Y si se dan cuenta, para los años Kahli, vamos a encontrar los años Kahli, inicia a las 00:45, o sea, para los años Casa, que sería el próximo año, ¿no? Vamos a iniciar a tomar la cuenta a través de a medianoche, a las 12:45 de la noche o de la mañana, ¿qué dice ahí? ¿No? El calendario gregoriano. Pero bueno, entonces, a medianoche para los años Cal. Si se dan cuenta, son los mismos nautes y vamos a utilizar el mismo imantli, solo cambiando de hora, ¿sí? El imantli, regresando al imantli, que es Centeor, este Centeor, nuestro gran señor del sustento, con esta lesna de hueso, y esta lesna de hueso para esta ceremonia tiene que ser precisamente de ocelo, ¿sí? De ese hueso debe de ser de ocelo. ¿Por qué? Porque representa, ese hueso representa, indica el abrir nuestra conciencia, el abrir nuestra percepción, ¿sí? Este personaje, si ustedes se dan cuenta, le está abriendo esta parte, el tercero,
que a través del tercer ojo pueda visualizar, pueda ver el sustento. ¿Pero el sustento de quién? El sustento de Zipacli. Porque no es el mismo sustento de Yeyecat, de Cali, de Cuespali, que de Zipacli. Cada uno es diferente. Por eso les decía, cada uno de los tonali, las energías tienen su propio brillo, su propia cualidad. El sustento de Zipacli, ¿qué sería? El de observar, el de callar, el de aprender. El de Zipacli viene de esta parte de crear proyectos. De Zipacli representa también de ser creador de cosas nuevas. Por eso es que Zipacli, sus regentes, Tonacatecuhtli y Tonacasihuatl, la energía femenina y la energía masculina, que nos ayudan a ser creativos, a hacer a crear algo nuevo desde el inicio, desde cero. A través de eso, el que le haya tocado Zipacli, pues ese es lo que le va a abrir el sustento, a que sea sustento de esa manera, por los minutos en que nació. Para Yeyecat, pues su sustento será ser una persona que ayude a los demás con su comunicar, con su palabra, con su fluir, con su sembrar. El aire, el Yeyecat también es un sembrador, es un fertilizador, lleva las semillitas a todos los lugares, traslada las nubes para que a otro lugar se carguen de humedad y llueva. A través de esta palabra, son portadores también de la palabra el Yeyecat. Llevan la palabra. ¿No? Ahora, ¿el sustento de qué? De Cali. ¿Cómo lo alimentamos? Debe de aprender a percibir, a intuir el sustento como casa. A lo mejor si yo soy, un ejemplo, yo soy del año Carrizo y nací a las 13:24, ¿no? A las 13:24. Entonces, mi náuter, mi cuarto de hora es casa. ¿Y qué me empodera al ser casa? Bueno, me empodera que yo pueda, que yo pueda trabajar en equipo. ¿Y por qué en equipo? Porque me está empoderando el carrizo a trabajar en equipo y a hacer sustento como casa, como Cali, ¿no? Y es lo que me está diciendo el Imatli en la hora que nací. Tú debes de trabajar en equipo por el año siendo un sustento. ¿Ah? Al ser casa, yo voy a ser el sustento, yo voy a proteger, yo voy a proveer, pero mi regente Tepeyolotli, ser el sustento de aquella montaña donde nosotros estemos, de ese espacio físico, ¿sí? Fíjense cómo debemos de irlo entrelazando al momento de leer nuestro tonal, ¿sí? Y, por ejemplo, Cuespali, a lo mejor yo nací en el año Tecpat, un ejemplo de Cuespali. Bueno, a lo mejor yo nací a las 19:40, nací a las 19:45, por ejemplo. El cuarto de hora que nací es de Cuespali. Al ser Cuespali, voy a hacer sustento como Cuespali. ¿Me entiende? Voy a hacer sustento, pero como Cuespali, con mi regente Huehuecoyot. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, yo, Cuespali, comparto mis conocimientos. Yo, Cuespali, ayudo y enseño a los demás a cómo transmutar esta energía que yo tengo, como odio, venganza, rencor o amor, todo lo que nosotros tengamos,
a transmutarlo al universo, a que regrese al universo. ¿Sí? De esa forma vamos a irlo entendiendo. Y todo este gran trabajo que nos toca hacer, hermanitos, tenemos que, forzosamente, miren, utilizando nuestro cuchillito de pedernal. Aquí está, miren, es el TECPAD, ¿no? Recuerden que el TECPAD, decíamos, va cortando, vas adquiriendo más conocimiento. Claro, yo quiero ser sustento intelectual, pues necesito aprender más cosas, leer, practicar lo que yo quiero hacer, ¿sí? Practicando la creatividad. La energía más poderosa de Centeos es crear ese sustento. Tienes que creer para crear, ¿sí? Yo como Zipacli necesito crear el sustento. Yo con mi poder de Zipacli lo voy a crear el sustento. Yo como Yeyekal, desde mi brillo, desde lo que yo soy, voy a crear ese sustento. Yo, Kali, desde mi energía como Kali, con Tepeyolotzi voy a crear. Cuespalin, yo Cuespalin voy a crear ese sustento. Por eso es que nos empodera Centeo, dice, tienes que crear, tú eres el principio de la creatividad. Que te hagas la víctima, ya es otra cosa. Yo te estoy dando ese poder. ¿Y para qué vas a ir buscando más sabiduría con ese cuchillo? Porque ese cuchillo de pedernal lo vas a utilizar como una antorcha, ¿no? Que vas a ir levantando tu antorcha para que vean la luz todos los demás. Bueno, porque eres sustento. Uh-huh. Y al ser sustento, ¿en qué nos convertimos? En flores. En flores que agradamos a todos. O díganme ustedes, perdón, cuando alguien nos ayuda, no nos, ¿acaso si alguien nos dice, yo te ayudo, hermanito, yo te ayudo en esto y en esto? No, no estamos dando nuestra energía como un regalo. Nos convertimos en una flor aromática para los demás, ¿no? Ahora, también en esto nos recuerda, si agarramos un TECPAD con otro TECPAD y los frotamos, ¿qué pasa? Crean esas chispas de fuego. ¿Qué estamos creando? Conocimiento, creatividad, válgame la redundancia. ¿Para qué esa creatividad? Para que esas chispas en nuestro cerebro hagan ese contacto. ¿Para qué? Para crear nuevas cosas, nuevas formas de ayudar, nuevas formas de ser, ¿sí? Pero es aquí donde debemos de ir uniendo, por eso nos lo ponen aquí. Shiwit Tochli, Shiwit Akat, Shiwit Tekpat y Shiwit Kali. Shiwit ciclo del conejo, ciclo del carrizo, ciclo del cuchillo de pedernal y ciclo de la casa. Es lo que nos está diciendo, ¿sí? Bien. Y este Centeot, precisamente cuando nosotros creamos esas chispas, estamos creando nuevas flores, nuevo perfume donde nos pueda llevar a renacer y crear.
Por eso quise resaltar la palabra de creatividad, crear actividad, crear nuevas cosas, ser la fuente de la creatividad, ¿sí? Dentro de este, precisamente, Centeot, ¿sí? Lleva su volátil, porque Centeot también es parte de los señores del día con su volátil, ¿sí? Centeot también es un señor de la noche. Centeot es el señor de la noche número 4. Y su nahualito y su regente es el Tócatl, la araña, ¿no? Si se dan cuenta ustedes, la araña empieza a tejer su telaraña. ¿Y para qué sirve ese telaraña? Para atrapar su comida, su sustento, pero siempre está tejiendo. Nosotros como personas nos indica que vayamos tejiendo esas redes de amistades, de conexiones con todos los demás. Ahora, ese es la explicación del Nautet e Imantli Shu. Pero ahora, ¿cómo le diríamos a un hermanito que nació en el tonal, en el cuarto de hora, en los minutos que marca Yeyekat? No, podemos decirle de esta manera. Usted nació en el cuarto de hora de Yeyekat. Yeyekat quiere decir, está en la lengua náhuatl, pero quiere decir viento, aire. El aire es tan importante. Respirar. El aire es sembrador. Vamos a empezar a decirles las cualidades del aire para que pueda entenderlo mejor, ¿verdad? Que es un sembrador. Después de todo esto que haya hecho, pues viene la otra parte de decirle, por la hora en que naciste, tienes a Centeot, y Centeot te empodera, te da ese poder de abrir tu tercer ojo donde los demás no pueden ver, de percibir, de intuir, donde puedes encontrar ese sustento. Esa es la cualidad, además de que también te ayuda el Tecpat, aquí está, mira el cuchillo de pedernal, que tú eres una de esas personas que cuando se enfoca, se interesa en una temática en específico, pues va abriendo camino, pero también el TechPal te hace que tú seas creativo, crear nuevas cosas para que puedas florecer. Así le podemos explicar, ¿sí? En este momento yo les pongo esto, ¿no? Con las letras grecolatinas, pero igual va a llegar un momento que nosotros solamente utilicemos esto, miren. ¿Quién es? Así es, Centeot. Y esto, son los Imantli. No, no se ven su nombre, ya los reconocemos, Ipacli, Yecatcali, pues Pali. Y ya sé que Zipacli lo empodera Tonacatecuchi, Tonacasihuatl, lo rige, lo ayuda. Yeyecatla, lo rige Quetzalcóatl, Cali, Tepeyolotli, Huespali, Huehuescoyotl. He ahí la importancia que les digo que nos lo debemos de memorizar, estos signos, ¿no? Esos tonales. Ahora bien, ese es el primer imán, ¿sí? Hasta aquí, hermanitos. ¿Hay alguna pregunta? A mí sí me gustaría que vaya quedando claro esta parte. ¿Todo bien? ¿Qué más? ¿Qué De matemáticas? acuerdo. Muy Tengo bien. una Nos sacamos. pregunta, maestro. ¿Qué más? Yo tengo una pregunta. Ajá. Eh, pero no, bueno, se trata del significado de tonal. Usted nos dice la luz, el brillo, nuestro yo interno, nuestro Tezcatlipoca. ¿Es también calor? ¿También quiere decir calor? ¿O también puede simbolizar el... Ujú. Sí. Sí, es Ah, correcto, hermanita. bueno. Otra Es el pregunta. calor, es el brillo.
Tonali es eso, ¿no? Como la luz del sol. El sol nos da luz y calor. Ahora, siendo yo Zipacli, voy a brillar como ese Zipacli, pero también voy a dar ese calor. Calor como que, como empatía, como comprensión, como el amor que voy a dar yo como Zipacli. Porque no va a dar el mismo brillo ni el mismo calor Yeyekat. Cada uno tiene su propio brillo y su propio calor. ¿Sí, hermanita? Sí, otra pregunta, maestro. En cuanto a las horas, a las diferentes horas que empiezan los diferentes años, Shiwits, eh, ¿esto es por la cuenta de mesa o porque eh, por ahí leí, creo, que los anahuacas, no me acuerdo exactamente quién en específico, pero que para ellos no, el día empezaba a la medianoche, bueno, despuesito a la medianoche. Ujú. Entonces, estas asignaciones de cuándo empieza el día es por la cuenta de mesa. Exactamente. Y recuerden, hermanitos, recuerden, yo no quiero revolver las correlaciones. ¿Por qué? Terminamos de estudiar esta correlación, empezamos con otro, el de a lo mejor de la cuenta continua. Estas horas, porque la correlación que hace el maestro Mesa con los demás hermanitos que están, que investigaron y siguen investigando, dicen que inicia de 1 hora a tal hora. ¿Por qué? Para hacer esos ajustes, ¿no? Del bisiesto, que luego las horas y los minutos hay que irle completando para ajustar todo esto. La cuenta que estamos estudiando es esa. La cuenta que estamos estudiando tanto para la cuenta continua, tanto para la cuenta vaga y no sé qué tantas otras correlaciones van a manejar los mismos tonality, los mismos signos y las mismas veintenas, las mismas trecenas. Lo único que cambia es precisamente la fecha en que inician ellos la cuenta del tiempo y lo de las horas, pero todo lo demás es lo mismo. Entonces, no, para no confundirnos, les claro, esta cuenta, perdón, esta correlación es la que está trabajando el maestro Mesa, ¿sí? Para evitar meternos en confusiones, hasta ahorita no nos hemos puesto a estudiar otra correlación. Y con esto no les quiero decir, esta es la mejor. No, podemos conocer otras cuentas y al final nosotros decidimos con cuál nos quedamos, pero necesitamos primero comprenderlo. Es una sola cuenta. Lo que sí cambia son las correlaciones. Esta dicen, la correlación de Tezcatlipoca y bueno, hay muchos, ¿no? Inclusive que el que lo maneja el maestro, ¿cómo se llama este canijo? Este amigo, que es cubano. Se me juega el nombre. Frank Díaz. Entonces, Frank Frank Díaz. Díaz, ¿no? También él propone otras cosas, ¿no? Es válido. Ahora podemos estudiar. Sí, hermanita, entonces por eso lo de las horas. Porque hay una cuenta que dice, no, 12:30 del mediodía, entonces cambia el tonali y todo para todos los 4 años. Adelante, su propuesta. Nos gustaría estudiarlo y sacamos nuestras conclusiones. ¿Sí, hermanitos? Espero haberle contestado su pregunta, hermanita Guadalupe. Ujú. ¿Qué mano, Nitze? Muy bien. Y el segundo imantli es Pastecat. Pastecatzi, ¿no? El señor de la medicina. Al igual que el primer imantli, que fue el de Centeot,
Ahora vamos a ver el de Pasteca. ¿Qué quiere decir Pasteca? Es el señor de la medicina. Este que vemos aquí nosotros es el gran señor de la medicina. Y si ustedes se dan cuenta, él en su tocado tiene ¿a quién? A Zipacli, ¿no? Es la medicina. En su tocado tiene el Zipacli. ¿Por qué será? Porque la gran mayoría de la medicina que vamos a encontrar, ¿dónde lo conseguimos? En nuestra madrecita tierra, que también lo representa Zipacli. Pero también la medicina lo vamos a encontrar. ¿A dónde, hermanitos? La medicina espiritual, lo intangible, ¿no? ¿Se acuerda que veíamos cuando veíamos a Zipacli? Ah, pues sí, lo vimos en una clase el de 5, algo así. Cuando veíamos, ¿no? Los tonales. Decíamos, ¿por qué Zipacli su mandíbula nomás sale uno? No, la parte de arriba y no, la otra parte no se ve. Bueno, nos habla de la dualidad desde su regente, Tonacatecutli y Tonacasiwa. Lo tangible y lo intangible, ¿no? Entonces, por eso es que Pastecas tiene su tocadito de Zipacli, porque dice que él representa la medicina tangible como los tés, ¿no? Un tecito de ciertas hierbitas, un masaje, quizá también representa todos los materiales que podemos tocar, ya sean, por ejemplo, las abuelitas para nuestro temazcal, ¿no? Algunas hierbitas para el baño de vapor que hacemos en el temazcalito, algunas ramitas, cascaritas de algunos arbolitos, algunos minerales, el mismo lodo, ¿no? La tierrita con agua, el mismo lodo nos cura también, es medicina, ¿eh? Es medicina. Eso lo podemos tocar. Pero también está la otra, hermanito, la otra medicina intangible, ¿como cuál? Cuando decimos, híjole, es que me echaron un mal de ojo, ¿no? Yo agarro mi albahaca o mi ruda o mi flor de pericón, pongo mi saumerio y me empiezo a saumar. Me voy a limpiar de estas malas energías. Es una medicina intangible. ¿Funciona? Sí, claro que funciona. La medicina espiritual, hermanito, ¿no? De, de, de darle esa sabiduría a la otra persona, al otro hermanito, de decirle cuáles son sus cualidades. Es una medicina, la propia palabra, que no lo podemos ver la palabra, pero sí lo podemos escuchar, lo podemos emitir como medicina, como cuáles, transmitirle algunas emociones. Decir, a lo mejor estoy bien triste. Oye, ese hermanito, no te pongas triste. Pues va a pasar esa problemática que quizá tienes. Vas a volver a ser feliz, créame. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dando medicina. El propio trabajo psicológico, ¿no? A veces nosotros mismos nos enfermamos, pero también podemos enfermar a otros con nuestra palabra, con nuestras emociones que no los podemos ver, están en la parte interna. Les decía, el miedo lo sientes en el estómago, en los pulmones, en el corazón, ¿no? Son esa medicina que nosotros, que Pastecalzín, si se dan cuenta, igual está empoderando a este personaje que nace en este imán, en esta hora. También que el que nace en estos cuartos de hora, ¿verdad? Y todo esto nos debe de llevar, nos debe de ir
empoderando y trabajando desde una perspectiva integral, desde un enfoque integral, desde retomar todos los ámbitos en donde nosotros nos desenvolvemos, ¿sí? Y pastecas, para lograr la medicina, no voy a estar así, voy a lograr. Nos dice que todo está en actividad, todo está en acción, ¿no? Pastecas, para que tú seas medicina, tienes que estar en constante actividad. ¿Cómo? No creo que cures durmiendo, no, tienes que estar trabajando de aquí para allá. Ahora, lo generaliza aquí, como la medicina. Y si se dan cuenta, ese mismo cauche que vemos nosotros aquí, este pequeño círculo, vean, no es negro, ¿eh? Este no es negro. En la gran mayoría, cuando vemos los señores de la noche, ¿se acuerdan? Esta misma imagen de la Moshli, lo que está de color amarillo, lo llegamos a encontrar de color negro, ¿no? Pero ¿qué simboliza, decíamos, el color amarillo? La energía interna. ¿Y qué es energía? Es nuestro tonal, ¿no? Nuestro brillo, nuestro calor. Entonces nos está diciendo también aquí que también es medicina nuestro calor, nuestra energía interna, el brillo que emitimos hacia los demás, hacia los que nos rodean, hacia los que nos piden ayuda. También eso es muy importante nosotros tenerlo en cuenta, de ayudar, ¿verdad? De ayudar siempre a los demás. Pero, si se dan cuenta, aquí tiene este color rojito, que es el corazón. Que toda esa acción que tú hagas también lo debes de hacer con el corazón, con esa energía de las emociones de querer hacer las cosas. Y esta cuerdita tiene del color blanco y rojo, ¿verdad? Que les decía, es ese camino, en este camino, para que tú seas medicina, ¿qué pasa? Tienes que ponerle fuerza de voluntad. No nada más decir, sí, voy a curar, pero no haces nada. No, tienes que ponerte en acción, en actividad. Quizá en este momento le pongo toda mi fuerza de voluntad, el colorcito rojo. Tengo una respuesta, sí. Todo eso, mi fuerza de voluntad, me ennoblece, me enaltece de cómo voy siendo una energía limpia y pura que se encarga de curar a los demás, ¿no? Para que en un determinado momento seamos la fuente seamos como ese fueguito purificador, seamos como ese fuego medicina. Por eso también es el lengüetita de fuego, pues el fueguito que se ondea, pero también es ese lengüetita de malinal y de la hierba de la medicina, ¿no? A todo esto, entonces, así como al igual que como el que vimos en el primer Imantli y los Nauters, igual para el año Tochli tiene a Coat, está aquí, miren, Coat, año Tochli, Shiwit Tochli, tiene a Coat, Acat, también tiene a Coat, Tecpat, Coat, y así los 4 años. Lo único que cambia es la hora, ¿no? Y qué bueno que preguntaba la hermanita Guadalupe, dice, ¿y nada más para a esta correlación? Claro, nada más para esta correlación, porque así lo maneja. Hay otras correlaciones. A cuenta, es una sola hora para los cuatro shiwits, para los 4 años, ¿no? Bueno, pero también vamos a estudiarlo. Y del otro también lo vamos a estudiar. Recuerden que esto no tiene fin, entre más estudias, más investigas. Si resuelves 4 preguntas, te salen 8, 8 dudas, 8 preguntas, y es un cuento de nunca acabar.
El conocimiento es muy vasto. Pero bueno, regresando a esta temática. Coad. Yo, como coad, ¿cuál sería mi medicina? He ahí donde debemos de tener muy en cuenta, de decir, bueno, yo como serpiente, ¿cuál sería mi medicina que voy a dar? Ojo, pero también puede ser, dijimos, veneno. Puede ser medicina una serpiente, sí. De su veneno se sacan los antídotos, ¿no? Pero también su veneno, que nos dé su veneno directamente a nuestra piel, nos mata, ¿verdad? Nos mata. Al igual también es sustento, la serpiente, sí, también puede ser comida la serpiente. La carne de serpiente también está muy bueno. Tiene un sabor, la carne tiene un sabor a pescado. ¿Ah? Entonces, es medicina, claro, pero tenemos que decirle, usted como serpiente, usted es medicina. ¿Por qué? Porque usted tiene mucho conocimiento. Las serpientes son muy sabios, son intuitivos. Eso te va a servir como ayuda a los demás, ¿sí? Inclusive las serpientes sacan su lengüita para detectar todo lo que hay a su alrededor, los químicos que tiene el aire, que tiene la tierra. Ujú. Ahora, Miquisli, que es muerte, ¿puede ser medicina? Claro que sí, hermanito. ¿Cuándo lo podremos convertir como medicina, Miquisli? Puede ser que cuando nosotros queremos matar, queremos dejar que muera a nuestro otro yo, ¿no? Nuestro otro yo que no nos está empoderando, que no nos está ayudando, ¿sí? También la muerte. ¿La muerte es medicina? Sí. Fíjense que ha sucedido que personas que están en etapa terminal, muchos de nosotros como seres humanos somos muy egoístas. ¿Por qué? Ah, no quiero que se muera mi papá, no, voy a llevarlo que lo opere. Yo solo está sufriendo. So- no es que uno sea indiferente, no. Es que solo le estás alargando, le tardando su agonía. A lo mejor un jovencito, un niño, sí, todavía, pero a determinada edad, ¿no? Puede ser una medicina que ya descanse tranquilamente, ¿no? Pero también puede ser maldad, claro, puedes provocarle la muerte a alguien. Ajá. Pero bueno, depende de ti. La muerte también es una medicina para entender los ciclos, la ciclicidad de la vida. Tenemos a Masat, también es medicina. Toshli, también es medicina. Entonces, necesitamos tener en cuenta esto. Este que tenemos aquí es de los formatos, ¿no? Es de los formatos. Ujú. Sí, hermanita Guadalupe, realmente la medicina psicológica, claro que sí. Conocerme a mí mismo, como bien lo dice usted. Claro que también somos medicina. Por eso decíamos, si yo me conozco mis capacidades, podré yo empoderarlos para llegar a donde yo quiero llegar, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios anhelos, nuestros propios sueños que queremos hacer, como les decía en la clase de hace rato, ¿no? ¿Y estoy dispuesta a pagar el precio? Claro que sí. Yo sé que van a haber obstáculos, van a haber personas que no me van a querer dejar, pero ¿quién decide? Claro que soy yo, ¿no? Bueno, entonces la medicina, una medicina integral, ¿sí? De lo
tangible y lo intangible. Cuando nosotros abrimos esa percepción, es lo que nos dice Pateca. Abre tu percepción, abre tu mente, que no tan solo la medicina. A ver, ten esta pastillita y ya estoy siendo medicina. No, tienes que ver mucho más allá. Cuando por ejemplo, los que de una u otra forma llegamos a estudiar psicología por nuestro trabajo, por nuestro gusto, o por leer algunos libros de psicología, nos hacen entender eso, que, que la parte psicológico también es importante, también es medicina, ¿sí? Entonces es un trabajo integrado. Vamos con otro. Mictlantecutli. ¿Quién es Mictlantecutli? El señor del reposo y la reflexión, transmutación, el cambio, ¿no? Ahora, al igual que las otras energías, podemos ver nuestro gran abuelito Mictlantecutli, ¿sí? Mictlantecutli igual está empoderando, igual está en su taburete, miren, es donde que me faltó decirles de que Pastecatl igual está sentadito en su taburete, al igual que Mictlantecutli está sentadito en este taburete, pequeño asiento recubierto de la piel de ocelo. ¿Ah? Es en donde también nos recuerda de que no está hablando de Tezcatlipoca, como bien lo decía la hermanita, ¿no? De Tezcatlipoca, de nuestro ser interno, ¿sí? Bueno, Mictlantecutli, al igual que los demás, si se dan cuenta ustedes, está ahí sentadito, tiene un tocado de medicina y con un término de florecimiento. ¿Ah? Entonces, como Imantli, como a la hora en que nace Mictlantecutli, las personas en esta hora les hace entender, les hace florecer como medicina que esas personas que nacen en esta hora se les facilita el entendimiento, la comprensión del término inicio de los ciclos. Ajá. ¿A qué me refiero? A que Mictlantecutli les empodera, les da esa herramienta de decir, bueno, está bien, terminé este trabajo en este lugar, laboré, me dijeron que ya no necesitan de mis servicios, pues no me aferro. No, yo entregué 30 años a esta empresa, ahora me corren. Está bien, terminó mi ciclo, terminó mi etapa en este lugar de trabajo, pues continúo con mi vida, ¿no? Con mi vida. Igual y a lo mejor emprendo un nuevo proyecto, un nuevo negocio, y sigo avanzando. No pasa nada, no pasa nada, ¿no? Pero también nos habla de eso, ¿no? Como lo vemos aquí, miren, lo está empoderando al Mictlantecutli joven. ¿Por qué es joven? Por su copetito, ¿no? Chequen su copetito. Que en ese momento en el que nacen estos niños, dice, bueno, yo te empodero con eso, que tú entiendas la ciclicidad. Y si no lo entiendes, que el tonal Puget, el que lleva la cuenta, ¿no? Te diga, yo te recibí, ¿no? Vente acá conmigo, yo te voy a dar esa cualidad, ese poder, ¿sí? Ese poder, esa cualidad que luego decimos en algunas palabras coloquiales, es que nació con la torta bajo el brazo, ¿no? Es la suerte, no, a veces no es la suerte, a veces es lo que en ese portal nos empoderan y traemos esa cualidad. Imagínense, si siguiéramos este patrón de enseñanza, si nosotros continuamos o lo perpetuáramos y lo pusiéramos en práctica realmente tal cual,
en nuestros niños y lo pudiéramos aplicar en la escuela, en la familia, de decir, tú naciste con estas cualidades, y se le sigue retroalimentando, se le sigue retroalimentando. Pues va a ser un ciudadano muy consciente. ¿Cuál es mi misión a lo que vine en este mundo? ¿Qué es lo que puedo yo estudiar? A veces dicen, no, pues es que, ¿qué vas a estudiar? Voy a ser abogado. ¿Por qué quieres ser abogado? Porque mi abuelito fue abogado, mi papá fue abogado. Yo también tengo que ser abogado. Ah, ¿es una tradición familiar? No. Y justamente hacíamos nosotros una analogía con un hermanito. Es lo que estaba haciendo Hitler, ¿no? Preparar a super seres humanos como un objetivo. Y este es lo mismo, ¿no? Empezar a prepararlos. ¿En qué van a ser buenos? ¿Cómo lo van a hacer sobre todo? ¿No? Ahora bien, dentro también, miren, también tiene un atadito. Recuerden que este atadito también se refiere, aquí está de color entre rojo y amarillo. Nos habla de que si nosotros empoderamos esa ciclicidad, debemos de estar conscientes que esa ciclicidad les debe de estar enfocado hacia los 4 rumbos, pero también debe de estar enfocado a estas 4 extremidades, debe de estar enfocado hacia este cuerpo que lo ata a las 4 extremidades, ¿no? Y desde la fuerza interna, pero también desde la ceremonia que debemos de aceptar de vivir este sendero, ¿no? Bueno, ahora, como fíjense, ¿cómo voy a empoderar a mi Kisli? El todos los días está avanzando, no está estático, va dejando morir esos momentos, está avanzando, está fluyendo, está aprendiendo y reaprendiendo y desaprendiendo. Como mi Kisli, como Xiuhtecutli, todos los días se está centrando, todos los días se está aprendiendo que entiende que es un constante fluir. Como Itzcuintli, ¿Mm? Como esa obsidiana que vibra, que viaja, que avanza. Y justamente Itzcuintli, sus regentes, Mictlantecutli, ¿no? Imagínense que alguien nazca con su imantli, Mictlantecutli, con su nautli, Itzcuintli, o el Itzcuintli, su regente es Mictlantecutli. Le da doble poder, doble energía, ¿no? Que aunado a todo esto, va a llevarlo en ese camino. Osomatli, una de las cualidades de los Osomatli es su alegría, su disfrute, pero también al ser Osomatli, al tener como imantli a Mictlantecutli, es muy consciente, siempre reflexiona, piensa que no todo el tiempo puedes estar jajaja, y dicen, es que está feliz, siempre está riendo. No, la felicidad también es contemplar, disfrutar ese momento del silencio, disfrutar de estar contigo mismo en un lugar tranquilo donde puedas perderte, si tú quieres, en el laberinto de tu introspección, o puedes perderte en el silencio que te da ese momento, ese minuto, ¿no? Eso es lo que, y ese silencio, ese estar contigo mismo también es medicina, también es flor, como Xochipilli, el hijo de las flores, ¿no? Esa medicina. Les decía yo, no sé si revisaron el video,
que les compartí uno en el grupo de Temachtilistli Huehuetecolor sobre el ayuno, ¿no? Dice que nuestro cuerpo, y para los que hemos hecho en alguna vez este ayuno, nuestro cuerpo se fortalece cuando nosotros hacemos ayuno. Hay células que se alimentan de los azúcares, de lo que comemos nosotros, de las grasas y todo eso, de los nutrientes. Pero al no haber más alimento, pues comen todos esos células cancerígenas que ya están enfermitas, se los comen y limpiamos nuestro cuerpo. Por eso es que también es una forma de limpiar nuestro cuerpo, de curarlo, de sanarlo, con el ayuno. Además de que disciplinamos nuestro cuerpo a que debe de resistir siempre en cualquier momento de que debamos de ayunar. Disciplinamos a nuestro cuerpo, a nuestros órganos, a nuestras células y a nuestra mente de que quienes mandan somos nosotros, no ellos. ¿Sí? Y si nosotros le enseñamos a nuestro cuerpo que tenemos el mando, va a ser mucho más fácil que hagamos ese trabajo del nahualismo. ¿Cómo? De que nuestra energía salga y pueda entrar en el cuerpo de otro ser vivo. Una planta, un elemento de la naturaleza, inclusive en la mente de otra persona. ¿Sí? Pero debemos de disciplinarlo. ¿Y cómo lo disciplinamos? A través de el ayuno, ¿no? Y además de que con esto podemos viajar nosotros hacia Mictlán, a que nosotros le podamos pedir permiso. Estas personas que nacen con Mictlantecutli tienen la facilidad de conectarse en ese mundo, de viajar, de ensoñar, de ir a traer sabiduría. Porque también es importante eso. Si yo quiero ensoñar y quiero viajar a Mictlampa porque quiero ir a visitar, no tan solo voy a ver quiénes están allá. No, 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 no. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué vas allá? ¿Ah? Malinali, la muerte es medicina, ¿qué les decía yo? La muerte, todos los días estamos avanzando, ¿hacia dónde? Hacia la muerte. Y es hacer esa reflexión. ¿Qué estoy haciendo yo como Malinali, como medicina? ¿A quién le estoy dando medicina? Pero ojo, también las plantas tienen su autodefensa, así como nosotros, ¿sí? Entonces, al ser las plantitas, al ser seres vivos, al momento de comerlos, también sueltan un pequeño veneno al momento de comerlos. Es su medio de defensa, ¿no? Entonces, a lo que voy, que no todo, decimos, no, come frutas, come verduras, come plantas vivas y no los hierbas así. Sí, tal vez es bueno, pero también está la otra parte. Nuestro cuerpo necesita grasa, pero bueno, decisión de cada quien, ¿no? Entonces, esta es lo que podemos decir y cómo le podemos ir explicando a la persona por el cuarto de hora en que nació, por la hora en que nació, en qué nos empodera el gran señor Mictlantecutli. En reflexionar. Vamos. El siguiente, Quetzalcóatl. Muy recientemente veíamos a Quetzalcóatl, ¿no? Chequen ustedes en su tocado. En este tocado, precisamente, encontramos a un ave, pero su tocado también está su conito que tiene arriba. Y tenemos aquí su caracol, que siempre lo porta el caracol.
¿Qué tan importante es el caracol? El atecocoli. Les decía yo, una de las herramientas que debemos de nosotros de portar siempre y de utilizarlo y de emplearlo, precisamente es el atecocoli. Y el atecocoli, para que salga el sonido, ¿qué hay que hacer? Darle nuestro aliento. Y una de las cosas que apenas vamos aprendiendo todos los días, agarramos nuestro tecocoli, nuestras alas, los juntamos aquí al cuerpo y jalamos, inhalamos el aire, el yesyecat, y empezamos a soplar nuestro tecocoli. Vamos abriendo nuestras alitas y otra vez, ¿no? ¿Qué es lo que simboliza? Simboliza de que, o el mensaje que podremos dar con este movimiento es que yo, al ser Yeyeka, al estar pidiendo al universo, a las energías que puedan acompañarnos en esta ceremonia, porque no nada más es, voy a tocar la tecocolía. No, no. Debes de tener un propósito, porque es a través de tu energía interna que estás llamando las energías, válgame la redundancia, ¿no? Por eso es que a veces decimos, híjole, me siento muy cansado, me siento muy débil, pero no sé por qué. Sí, porque estás ofrendando lo más sagrado que tienes, que es tu hijillo, tu respiración, tu aliento. Ujú. Es ese aliento que tenemos, que vamos trabajándolo. Y todo esto, ¿verdad? Como Yeyekat, tenemos aquí su tocado, precisamente de Malinali, ¿verdad? Y también con los rayos del sol que aquí en su tocadito tiene. Va emanando ese calor, esa luz del sol también como medicina. Y es lo que nos empodera, y es lo que nos dice el Quetzalcóatl, la serpiente hermosa. Hace ratito veíamos, ¿no? De la serpiente hermosa, de esa vida, de esa cualidad que tenemos. Y dentro de esto, para llegar a ser Quetzalcóatl, lo que les decía yo, convertirnos en una serpiente hermosa es llegar a un nivel de entendimiento, de comprensión, de espiritualidad, que nuestra misión está al servicio de todos los que nos necesitan. ¿Sí? Pero también es estar en ese momento, en ese límite de poner límites, ¿no? Oye, yo sí soy buena onda contigo, ¿no? Pero pues no te pases conmigo, dicen los jóvenes. Entiendo perfectamente en esa dualidad de lo espiritual y lo material, lo psicológico, lo energético. Debo de armonizarlo, ¿sí? Debo de saber que estoy al servicio de los demás también. Por eso es que con este lesna de hueso, pues se me está abriendo este entendimiento, esta comprensión, que es una constante actividad al momento de dar un servicio. Si se dan cuenta, ahí está acá, el carrizo, ¿no? Les decía yo, el carrizo, una de las energías muy hermosas, a mí me encanta lo del carrizo, ¿no? El trabajo, al ser sustento, el aire es sustento, entonces, como carrizo, tú tienes que ser un sustento, tienes que ayudar a los demás, tienes que guiar a los demás. Al ser tu carrizo, crece hacia arriba, no, no perjudiques a los que están a tu alrededor. Sé consciente de eso. ¿Ah? Si naciste en Ocelot, en el cuarto de hora de Ocelot, bueno, comprenden tener esa paciencia contigo mismo y para con los demás.
Bueno, es que me cuesta, claro. Por eso es que nos ponen aquí lesna de hueso y la lesna de maguey, ¿no? El punzón de maguey y el punzón de los celos, de su huesito de ocelo, ¿no? Y en medio de estos dos, estas dos herramientas, ponen a un tecpar. Que toda esta disciplina que tú vas a hacer, que te ilumine, que te dé conocimiento, que te dé sabiduría, te va a doler, claro que sí. Al momento de cortar de ciertas acciones, ciertos hábitos, va a doler, por supuesto que va a doler. Y este es el mecat. ¿Qué es el mecat? La cuerda, el camino. En ese camino tendrás que ir impregnándole tu energía interna, la energía más pura que tú tengas. ¿Sí? El mecat, hermanitos, cuando nosotros encontremos esta cuerda, que en náhuatl le llamamos mecat, representa nuestro sendero, nuestro destino, nuestro camino. ¿A poco no nos va, a poco no nos dolería? ¿No nos dolería a nosotros si es que cambiamos, ¿no? Cambiamos los roles del servicio. En vez de servirnos de los demás, servir. Quizá duela, pero no es imposible. Y esto de la cuerda también está representada, que yo les decía, de la danza de los maromeros. Ponen aquí dos postes, en medio de estos dos postes pasa la cuerda y aquí otro poste. Y el personaje, el maromero, ¿qué le dice? Se sube en esta cuerda y con una barra de madera también empieza a equilibrarse y brinca, hace sus acrobacias. Pues esa cuerda es la vida, el camino, en nuestro destino, si lo queremos decirle de esa manera. Y es lo que está aquí, miren. Nos dice que para que tú trabajes con Quetzalcóatl, debes de entender primero, aprender a ser empático, en ponerte en el lugar del otro, para que puedas servir mejor. Si yo entiendo qué es lo que necesita mi hermano, mi hermana, tendré que trabajar la parte intuitiva y también tendré que aprender a comunicar eso que yo necesito en este camino, ¿no? Como Cuautli en volar. Yo sé que volar cuesta, ¿no? Cuesta visibilizar nuestros objetivos. Por eso en la mayoría de la Moshli, cuando encontramos una flecha de carrizo, tiene plumitas de águila, la cual nos dice, pues eleva tu flecha como que vaya como el águila, que tenga una objetividad. ¿Sí? Nos va a costar, pero nos empodera Quetzalcóatl. Tú como águila tienes la facilidad, tienes el derecho y tienes la responsabilidad de volar. ¿Eh? Coscacuautli, respetar las jerarquías, que aunque seas una águila, tienes que bajar a la tierra. ¿Por qué respeta las jerarquías? Porque un Coscacuautli espera que los demás animalitos coman lo que le dejan y es con lo que se alimenta también. Le da un gran poder. Ahí están las horas, dependiendo del año en que nos encontremos. Y para hacer Quetzalcóatl, estar en constante actividad, ¿no? Actividad aquí, hay que hacer esto. Es el poder que les da, que tienen, que nacen en esta hora, ¿no? Muy bien. Y bueno, y culminamos esta clase con Xochipilli. Recuerden que Xochipilli es el hijo de las flores. Recuerden que Xochipilli, recordemos, es medicina. Todo su cuerpecito de Xochipilli está lleno de flores, ¿no? Y aquí está, miren,
Igual está en su taburete. Igual y también está todo empoderado, con mucha energía, con mucha fuerza de voluntad. Él como Xochipilli, en la parte de su tocado vamos a encontrarlo con miren, con estas plumas blancas, un tocado blanco. Dice que tu conocimiento, que tu medicina sea limpio, puro, que sea destinado para que tú puedas curar a los demás. Un tocado de Malinali muy grande de la medicina. Te dan la cualidad de que tú seas medicina. Te da la cualidad, él, que nazca desde dentro de ti, que nazca desde el profundo de tu ser interno, de convertirte en medicina. Que en esa hora, ¿quién te recibe? Xochipilli, pero no te dice, vente, mijita, y ya te paso allá. No, dice, vente para acá, yo te doy este poder, te doy esa cualidad de poder percibir esta medicina. ¿Y de dónde va a emanar? ¿De dónde van a hacer esa medicina? Miren, aquí está. De adentro, del corazón, de la fuerza de voluntad, del color rojo que emana el corazón, nos mantiene vivos. Pero de todas esas energías internas que tenemos, tiene que crearse la medicina para que hagamos que florezca para los demás. Y es lo que nos pide precisamente Xochipilli. Y Xochipilli nos está diciendo creatividad, crea la actividad. Para que tú des medicinas tienes que crear. Inclusive la palabra, la medicina como palabra, para dar medicina con la palabra, inclusive es necesario impregnarle tu toque personal. Un claro ejemplo, voy a dar un masaje. Tendré que intencionar, tendré que usar quizá alguna medicinita, ¿no? Algún destilado de alguna medicinita. Y después de intencionar esa medicina, empiezo a aplicarlo en el cuerpo del otro hermano. ¿Y de dónde está viniendo la medicina? Desde adentro. Yo lo estoy intencionando, lo estoy poderando para dar la medicina. Pero también darlo con la palabra, darlo con el pensamiento, darlo con las emociones. ¿Sí? Y para que esto funcione, pues el Oli, tienes que aprender a mover esa medicina desde tu ser interno, desde tu luz y oscuridad, como nos lo muestra, oh, darle medicina. Tecpat, como el cuchillo de pedernal, como luz, como conocimiento, como cortar con todos esas energías negativas que no me permiten ser medicina. Inclusive, tener esas chispas de creatividad, de ese conocimiento, es medicina. Kiawit, lluvia. Es medicina cuando llueve, ¿no? Estoy creando sustento. Y el sustento que nace de la tierra, ¿qué es? Medicina, alimento. Todas las plantitas son medicina, solo que a veces no lo sabemos, ¿no? Por eso es que debe de emanar desde nuestro ser interno, desde nuestra intuición. Y bueno, por último decirles, la flor. Pues claro que la flor es una medicina, Xochipilli. Tienen esa creatividad. Imagínense, vamos a poner un ejemplo. La persona, su tonal es flor, y apenas me salió así de un hermanito. Su tonal es flor. Su imantli es Xochipilli. Su nautet es Xochitl, ¿no? Su regente de su tonal de la flor es
Xochiquetzali. Imagínense cómo lo empodera. Le decía el hermanito, le digo, por todo esto es nada más en estos ámbitos de tu tonal, de tu imantli, tu nauter, te da un tremendo poder por la creatividad de lo que tú hagas. ¿Te gusta la música? Dice realmente, maestro. No me gusta la música. La danza, tampoco. Pero ¿qué cree? La pintura, el escribir poesía, me fascina. Pero no me había puesto yo, dice, a pensar que de esos poemas yo convertirlos en cantitos. No lo sé. Le digo, bueno, ahí está tu respuesta. Estas energías te dan esa cualidad para que tú te puedas autorrealizarte siendo consciente con lo que cuentas, con lo que tienes. Para eso sirve el tonal cuali, hermanito. Para eso sirve. Ujú. Bueno, pues este es lo que yo les quise compartir, hermanitos. El primer bloque de Imantli. Y si se dan cuenta, miren, inició con Zipacli y terminó con Xochitl. Son 5. El próximo viernes vamos a ver los otros 5 Imantli y nuevamente va a iniciar con los 20 Tonalti. ¿Sí, hermanitos? Y va a ser diferente con lo que empodera el Imantli. Hasta aquí, hermanitos, de mi parte sería todo. Les agradezco que me hayan acompañado. No sé si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda, alguna participación, colaboración. Será bienvenido. Los escucho y si no, ustedes me dicen. ¿Amo? No, chicuali. Maestro, sí, yo solo ¿Sí? para agradecerle, maestro, por sus 2 clases de hoy, mucho conocimiento, mucho aprendizaje, mucho alimento para la conciencia del alma y el alma. Y maravilloso, maestro. Gracias, maestro, a usted por su tiempo. Buenas noches, maestro, y buenas noches a todos. Plazo Camati. Tlazocamate, Nagnitsi. ¿Sí, hermanita Gris? Tlazokamati, Temasiani, Icanochi no Yolo, Nocniwan. Solamente como un comentario a la observación que hacían del inicio de del inicio de los días, dependiendo en este caso con la cuenta del profesor Mesa Gutiérrez. Esto recuerden que va una matemática, les compartí apenas un texto recibido y lo comparto en el grupo, pues para interés de cada quien, así lo tengan en su interés. Lo que ha dicho el Temasiani es correcto, según la cuenta, según la base desde cuál parten para la observación de los signos, de la distribución del tiempo. Sin embargo, en la experiencia, déjenme decirles que, pues, obviamente las matemáticas nunca mienten, no se equivocan, y si tenemos un legado bien grande en la forma de contar los días, con esta forma que nos heredan nuestros ancestros, está siendo reconocido pues por los grandes matemáticos actuales y de antes y de ahora, ¿verdad? Entonces se toma en cuenta esta cuenta de los días, bueno, valga la redundancia, para hacer mediciones precisas del tiempo. Entonces,
Tlazocamati a los Huaymiac, Tlazocamati Huaymiac, a las personas que se interesan y que continúan y continuamos en el camino. Temastiani, como todas las clases y siempre es grato. Aún así ya haya uno pasado por estas clases, descubre uno algo nuevo. O meteota. No, Mateo, no, le agradezco su compartir, su conocimiento y pues agradecido de que nos acompañen también en las clases. Es una motivación de seguir creando, de seguir emprendiendo nuevas cosas que hacer, nuevas cosas de formarla, buscar la mejor manera de que nos podamos entender e ir aplicando este conocimiento. Pues hermanitos, les agradezco infinitamente. El día de mañana vamos a terminar con las ceremonias de los Nahuyeyecat, de los 4 vientos, Ayeyecat. Porque ya viene una ceremonia muy pronto, que les daré la noticia, en donde vamos a agradecer y trabajar como Tonal Puque, ¿sí? Y como Atzatzilique, como pedidores de la fertilidad y contadores del tiempo. Timoitasque, Matimos Tlazocamati. Matimos Ehuican. Matimos Ehuican. Tlazocamati, Temastiani.